Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro ciclo de cápsulas informativas. Hoy día nos va a tocar lo que es la sociocracia, o en otras organizaciones también se conoce como gobernanza dinámica. Es una nueva herramienta que se incorpora a los modelos que hoy en día ya existen, una herramienta interesante, y quisiera darle el espacio a Arayan para que nos explique cuál es la importancia de la sociocracia, por qué se está hablando hoy en día y cómo se vincula todo esto al mundo VUCA, que es lo que nos ha estado uniendo todas nuestras cápsulas y todo nuestro entendimiento hoy en día respecto a este ciclo de cápsulas informativas. Jan, adelante. Gracias, Felipe. Sí, la sociocracia finalmente resulta importante en el momento que estamos viviendo, en este huracán que, como llamamos al mundo VUCA, porque las antiguas formas de organización, cualquiera fuera, que es plenamente jerárquica, termina resultando tanto en las personas como en las organizaciones como si lleváramos una armadura de esta antigua, de los caballeros, una armadura pesada, que la organización les cuesta moverse, porque hay un montón de burocracia que seguir, porque además el modelo jerárquico se fundamenta en una desconfianza profunda, por lo tanto funciona con una lógica de el check and balance o de control por oposición. Cuando nos movemos al mundo VUCA, muchas personas y organizaciones se han dado cuenta que esta armadura en sí se les vuelve muy pesada. Y ahí aparece un concepto que se llama sociocracia o gobernanza dinámica, que finalmente es como si empezaras a hacer deporte con ropa de deporte, con un buzo de deporte. Entonces es así de fundamental la diferencia entre las antiguas formas o las formas más jerárquicas de funcionar en una organización y la forma moderna de gobernanza dinámica, de las cuales hay varias también, no es solamente una. Tomás es nuestro maestro de sociocracia y me gustaría darle la palabra a él para que siga profundizando. Gracias, Jan, gracias, Pipe. Qué entretenido el tema que nos convoca hoy día. Me gusta mucho el tema de la sociocracia, me anima. Creo que es esperanzador que como humanidad, como civilización, hemos decidido poder hacer ejercicio con una ropa adecuada para hacer ejercicio. Andar saliendo a correr con armadura no es lo más fácil. Entonces, finalmente hemos descubierto que el método tradicional que hemos conocido, que no sé, es esta pirámide donde hay un gerente arriba, subgerente y subgerente y subgerente, y esta pirámide en el fondo es sumamente rígida y también genera mucho sufrimiento. Y ahora hay un tema importante de cómo el advenimiento, la aparición de esta nueva forma de hacer organización tiene que ver con mirar a las personas en las organizaciones y cuáles son las dinámicas de las organizaciones y cómo podemos generar organizaciones que honren los aspectos humanos de las personas. Entonces, creo que ahí hay un gran camino y para eso la sociocracia plantea tres principios. Plantea el principio, por un lado, de la equivalencia. Y la equivalencia viene a decir, somos todos válidos, somos todos equivalentes cuando tiene que ver una decisión. No porque el gerente quiera una cosa, todos van a tener que, o la gerente quiere una cosa, todos van a tener que simplemente ir con eso. La sociocracia en ese sentido busca generar formas de que todas las personas que son afectadas por una decisión puedan participar en esa decisión y puedan también objetar esa decisión y que no se lleve a cabo. Para eso, después vamos a ver en el fondo cómo se llevan a cabo estos principios. El segundo principio que tiene que ver, que tiene la sociocracia, es el principio de la efectividad. No está solamente orientado a un escucharnos y a un sondear el corazón, que es muy importante, pero está orientado a la efectividad, a generar colaboración efectiva. Es decir, que nuestros esfuerzos puedan ser articulados para que el resultado sea más que la suma de las partes. Es un esfuerzo sistémico y es una colaboración efectiva. Entonces, equivalencia, efectividad. Y el tercer principio de la sociocracia es el principio de la transparencia. Todas las decisiones y toda la información de la organización está disponible para que todos y todas las consulten, salvo que hayamos decidido lo contrario. Entonces, toda la información es transparente, salvo que haya consentimiento para que no lo sea. Y, por ejemplo, claro, hay cosas que no queremos que sean transparentes, ¿no es cierto? Como la pared del baño. Yo estoy feliz que el baño no sea transparente.
Entonces hay algunas cosas que acordamos que preferimos que no sean transparentes, pero el resto es muy importante que sí lo sean. Hay otros principios en la sociocracia. Como decía Jan, diferentes líneas de la sociocracia, o también llamada gobernanza dinámica, hay varios nombres que tiene. Facilitación convergente no es lo mismo, pero es muy parecido. Hay algunas que tienen otros principios, pero por lo general tienen que ver sobre estos tres, que es la base de los principios. Y plantea algunas herramientas concretas de cómo poder llevar a cabo estos principios. De ahí le quiero dar la pasada al Pipe. Pipe, ¿cuáles son las herramientas concretas, cuáles son las reglas que nos plantea la sociocracia para poder respetar y llevar a cabo estos principios? Gracias, Tom. Como pilares fundamentales, como reglas, como bien dices tú y como comentan en sociocracia, existen 4 en sí. Está el consentimiento, los círculos, los doble enlaces y la elección abierta. ¿Qué es el consentimiento? El consentimiento es la intersección de las tolerancias. Es el principio que va a gobernar toda toma de decisiones. Acá lo importante es que toda decisión se toma siempre y cuando no haya ninguna objeción esencial y argumentada que diga lo contrario. Es decir, se da espacio a que todos opinen, a que todos digan que sienten y que creen que es lo mejor, siempre y cuando sea de una forma argumentada y no solamente opinar por decir no estoy de acuerdo. Lo cual también tiene cierto grado de validez, pero acá la importancia es que todo esté argumentado. Después está el tema de los círculos. Toda la organización se subdivide en círculos donde están las personas, donde interactúan. Estos círculos tienen autonomía en decidir, deben ejecutar, deben evaluar su toma de decisiones, pero lo importante es que tienen harta más autonomía que organizaciones antiguas o modelos más antiguos donde una mirada más jerárquica tenía mucho control cruzado, mucha toma de decisiones y mucho más injerencia respecto a las otras áreas de la organización. Algo importante de estos círculos es que, si bien es cierto, todo esto funciona con la mirada de ser más eficiente, de estar reestructurando un poquito la organización, todavía existe la jerarquía. La jerarquía puede estar dado un círculo principal que tiene un par de ideas, lineamientos que tira hacia el otro círculo, y los otros círculos pueden funcionar de forma autónoma, pero también alineados de una u otra forma. Y estos círculos tienen elecciones abiertas, es decir, las personas son elegidas exclusivamente por consentimiento. Es decir, todos tienen derecho a participar, todos tienen derecho a expresarse, y finalmente estamos trabajando en un mundo sociocrático y no en esa explicación que dimos en algún momento de trabajar bajo una dictadura. Finalmente está el doble enlace, que busca cierta congruencia con todos los grupos y que todos los grupos estén representados en los otros grupos. Es decir, con el doble enlace, al menos 2 personas que estén facilitando, que estén trabajando en un círculo, deben participar del círculo, de los círculos anteriores. Así se mantiene este equilibrio, este orden, y se mantiene la presencia de todos los círculos dentro de los otros círculos, de tal forma que nadie quede afuera, que toda la información se mantenga transparente, como uno de los principios que comentaba Tom. No sé, Tom, ¿quisieras complementar algo más de lo que estoy diciendo? ¿Hay algo que esté quedando afuera y que para ti sea muy importante, por ejemplo? Gracias, Pipe. Es que estas 4 reglas, estas 4 actitudes, estas 4 prácticas de la sociocracia en realidad nos pueden dar para hablar muchísimo rato. Pero me encantó alguna de las cosas que tú dijiste. La decisión por consentimiento, por ejemplo. Dijiste que es no es la sumatoria, la intersección de las tolerancias. Esto, claro, uno podría decir, bueno, ¿qué significa esto? Normalmente estamos acostumbrados a elegir las cosas por mayoría. Entonces, ¿quién quiere hacer esto? ¿Quién quiere hacer esto? ¿Y cuántos somos? Donde somos más, elegimos eso. Pero eso tiene un problema enorme, porque de alguna manera hace que no escuchemos la voz de las minorías, la sabiduría de las minorías, y que muchas veces puede ser muy potente. Entonces, nos lleva la decisión por consentimiento, que es un poco distinta a la decisión por consenso, que suele ser que estemos todos de acuerdo. Aquí no es que estemos todos de acuerdo, es decir, que todos pensemos de la misma manera. Esto es, podemos estar de acuerdo solamente en que esto es lo suficientemente seguro para avanzar y lo suficientemente bueno para intentarlo. Ese es como el primer punto. Jan, veo que quieres complementar.
Es que ese punto yo lo considero fundamental, Tom, porque finalmente todos los modelos y formas siglo XX o del mundo sólido excluyen. Como función principal, si nos vamos a la matemática, la función principal de todos esos modelos es excluir al individuo porque es más importante algún molde preestablecido. En cambio, los modelos como gobernanza dinámica, sociocracia, etcétera, su función fundamental es la inclusión. Y ese es, para mí, por lo menos, un detalle no menor al momento de hablar de una organización en este momento, en este contexto del mundo VUCA. Lo mucho que he aprendido aquí en Linkin con respecto a los principios sistémicos es el principio de la pertenencia, ¿no es cierto? Honrar el principio de la pertenencia tiene que ver que todas las personas, todos los nodos de un círculo sean reconocidos como parte del mismo. Y sean reconocidos, entonces, reconocidas en la manera en que puedan decidir en torno a las decisiones que les afectan. Entonces, ahí hay un tema potente. Decisión por consentimiento es buscar generar un marco en donde nos entendamos, incluso en donde posiciones que son aparentemente conflictuadas puedan encontrar un espacio común. Hay todo un tema que se llama la gestión de objeciones en sociocracia y que un gran camino durante los últimos tiempos para poder entender más cómo tratar las objeciones es el paradigma ambos y, que es cómo generamos un meta-nivel integrador cuando tenemos dos posturas que parecen ser, oye, no, es que esto, no, es que no, yo no puedo vivir si tú vives, y en realidad reconocer que sobre esas dos cosas yo soy porque tú eres. Entonces, tiene un paradigma de ambos y. Ambas posturas son, no es esto o lo otro, sino más bien es esto y lo otro. Ese es el primer elemento que es muy potente y podríamos hablar mucho rato de decisión por consentimiento, pero es muy hermoso. Y nos lleva también a una necesidad de presencia. Entonces, creo que es bien importante esto porque a menudo en las reuniones nos encontramos objetando no desde lo que yo creo que es necesario para, sino que lo que yo quiero que sea. Entonces, muy a menudo, si no estamos centrados y no estamos centrados y presentes y conscientes, empezamos a funcionar desde el rango de preferencias. Y en realidad aquí la invitación es a funcionar desde el rango de tolerancias, reconociéndome interconectada a todo mi círculo, a todo el círculo con el que estoy colaborando. En esa misma lógica está el segundo elemento de elección abierta. A menudo decimos, ya, ¿a quién queremos elegir a algo? Entonces votamos como votamos, por ejemplo, por presidente o cualquier cargo, ¿no es cierto? Y elegimos la mayoría. En los círculos se ocupa otra idea, nominación abierta. Entonces, nominamos y después elegimos abiertamente. Y algo muy bonito, porque en los círculos muchas veces puede haber, por ejemplo, imagínate que tenemos que elegir el rol de tesorería. Y hay una persona que es muy buena en tesorería y que lleva mucho tiempo haciéndolo. Y hay una persona que dice, no es tan buena, pero que hay una o dos personas que intuyen que sería muy bueno que esa persona lo hiciera. Entonces, en una elección abierta, podemos escuchar las voces que nominan a alguien para que para que desempeñe esa labor. Y así podemos potenciar el desarrollo de las personas en las comunidades. Muy potente. Es muy, muy fuerte lo que sucede ahí. Y esos son los dos aspectos, y también requiere la participación consciente, de estar disponible, de poder decir, sí, yo, para la colaboración de este círculo, me abro a desempeñar este rol. Y después están los otros dos aspectos, que tienen que ver con el círculo y el doble enlace. El círculo es potente porque es una reestructuración del poder. Lo que Erdenburg, que el holandés que de alguna manera sistematizó la sociocracia, decía, ¿por qué yo soy ingeniero eléctrico? Decía, ¿y por qué diseño tableros eléctricos con circuitos de feedback, que es sumamente necesario, pero sin embargo la organización la estamos ocupando como sin ningún feedback? Como decía Jan, como no hay feedback en la pirámide, lo que hacemos es poner puros sistemas tradicionalmente de check and balances, ¿no es cierto? A ver, ¿dónde? Para tratar de encontrar algún tipo de feedback. Y el feedback más básico es conversar, es saber qué está pasando. Entonces, el círculo pone el círculo de feedback en el mismo círculo. Y entre los círculos dice, bueno, cuando vamos a tener una relación entre dos círculos, necesitamos al menos dos contactos, para que no haya una sola persona que corte el flujo del feedback.
Entonces siempre tenemos un líder operativo de un círculo y un representante, que es el otro vínculo. Entonces, el líder operativo trae información del círculo general al círculo específico, el representante trae información desde el círculo específico al círculo general. Y así permitimos que funcionen estos principios de la sociocracia de manera práctica en círculos. Eso sería quizás algo mencionado, Felipe, pero me gustaría quizás profundizar un poco. El círculo no significa que esto venga a reemplazar una jerarquía, sino que es ofrecer un modo alternativo, sobre todo para tomar decisiones que nos afectan en cómo vamos a seguir adelante, que llamamos las decisiones de gobernanza. Pero en lo operativo muchas veces necesitamos jerarquía. Si hay un incendio, no necesitamos sentarnos a conversar cómo vamos a responder. Necesitamos que haya una jerarquía, que haya un protocolo claro. Entonces, cuando implementamos gestión dinámica o gobernanza dinámica, lo que empieza a ocurrir es que empieza a haber una estructura para pensarnos, reflexionarnos y soñarnos, que es circular, y una estructura operativa que muchas veces es más jerárquica porque es más funcional de esta manera, responde más efectivamente a algunos escenarios, pero que esta puede influir. Oye, me pasa que con nuestro funcionamiento jerárquico operativo tengo un problema, lo traigo a la decisión de gobernanza y podemos modificar esto. No sé, ¿qué le emerge compartir? Me emerge justamente esa distinción de la importancia del I contra el O, porque también en cualquier forma antigua era esta solución o esta solución, siempre algo se contrapone y es una lucha. En cambio, lo que te escucho decir es que esta gobernanza dinámica no niega la importancia y los beneficios de la jerarquía, sino que simplemente dice cuando sea apropiada. Exactamente, es tal cual, cuando sea apropiada. Bueno, y esto es un mundo, como decíamos, podríamos hablar mucho rato. Entonces, hemos seleccionado algunos enlaces y Felipe ahí los tiene preparados para podernos mostrar, porque cómo empezamos a aplicar este mundo que se llama la sociocracia, la gestión dinámica, la gobernanza dinámica. Hay algunas páginas que nos la hacen más fácil, hay algunos grupos que han facilitado la sociocracia estructurándolo como en paquetes modulares, otros que dicen, no, lo tenéis que aplicar todo junto. Entonces tenemos algunos recursos que queríamos compartir con ustedes, ¿no es cierto, Felipe? Así es, Tom. La primera es sociocraciapráctica.org, una página donde pueden encontrar arte información, arte detalle, y de repente un pequeño regalo que les vamos a hacer acá es cómo partir navegando esta página. A mí en particular lo primero que me llama la atención y siento que es muy útil es irse a Sociocracia, 4 reglas sociocráticas, y de una otra forma explican lo que hemos estado hablando hasta ahora con los principios, las reglas. Finalmente llegan a un video en YouTube bien útil, bien claro y bien conciso para ir impregnándose un poquito lo que es la sociocracia, ¿cierto? Esos videos de Nora Plaza son muy buenos, de sociocracia práctica. Son muy buenos, muy claros. Han estado tienen un acento de España, pero han estado desarrollados en mucha colaboración aquí con personas en Chile que han estado trabajando el tema de la sociocracia. Muy, muy bueno. Sí, gracias, Felipe. Así es. Después acá nos podemos bajar, nos vamos a Sociocracy for All, que en el fondo es la versión en inglés, y que tiene un poquito más de información, hay comunidad, se pueden lanzar preguntas, hay recursos, hay harta información que se puede ir navegando a poco. Otro link que les vamos a dejar en la descripción del video es Sociocracy 3.0. Eso, Sociocracia 3.0, como les decía, hay algunos grupos de personas que promueven la sociocracia como un paquete que uno lo tiene que adoptar completo, ¿no es cierto? Incluso hay una cosa que se llama holocracia, que es parecida a eso, pero que es muy radical y que tenéis que adoptarlo entero. Es como que un día cerráis la organización y al día siguiente abrís funcionando de otra manera. Puede ser un poco violento. Lo que hace 3.0, Sociocracia 3.0 o S3, es proponer una modularización de la sociocracia en algunos patrones. Entonces tiene patrones para todo, patrones que son de alguna manera los principios que habíamos conversado, patrones que son protocolos para hacer las cosas, patrones que son... Y tiene muchas herramientas. Entonces si vamos a Resources y vamos al mapa de patrones, nos vamos a dar cuenta que hay patrones para muchas cosas. En este mapa de todos los patrones en S3 tenemos... patrones para facilitar reuniones,
para organizar, para estructurar una organización. Ahí, Pipe, te pido que nos puedas dar un poco en ese de ahí. Nos puedas... Entonces, tenemos, por ejemplo, estructura organizacional, cómo generar acuerdos, cómo implementar S3 o Sociocracia 3.0, y quizás la base de cómo implementar S3, ahí se puede, en esa página se puede conocer más, pero es elegir un par de cosas. Algo muy clásico de lo que a mí me ha tocado acompañar a varias organizaciones implementando Sociocracia tiene que ver con justo donde está el mouse de Felipe, que es las prácticas de reuniones. Entonces hay dos cosas que pueden ayudar mucho para empezar a adquirir un gustito de la Sociocracia, que tiene que ver con partir las reuniones con un check-in. ¿Cómo llego? No solamente del aspecto racional, sino cómo llega mi emoción, cómo llega mi cuerpo, qué es lo que está pasando en mi vida. Esto es importante porque de alguna manera afecta mucho cómo voy a trabajar. Y lo segundo tiene que ver con funcionar con rondas. Entonces alguien plantea un tema, una tensión, y cuando alguien plantea una tensión, nos damos cuenta que somos un colectivo que sentimos a través de una persona que trae una tensión y juntos la digerimos. Entonces, trae la tensión, nos escuchamos y después hacemos una ronda para escucharnos. ¿Qué nos pasa? Bien, ¿alguien tiene una propuesta? Ronda. ¿Cómo la mejoramos? Al principio dice, oh, pero esto es muy largo. Y nos damos cuenta que cuando tenemos participación consciente, que otra de las cosas que está por ahí, si nos damos cuenta justo en la parte de arriba dice, los facilitadores de la colaboración, y la primera dice Artful Participation, participación consciente, arriba está ahí, y dice, ese patrón nos invita a decir, ¿cuál es la mejor contribución que puedo hacer al círculo en este minuto? Muchas veces, en una ronda, mi mejor contribución es guardar silencio con mucha presencia. Cuando empezamos a entrar en esa sutileza de la colaboración empieza a agarrar un ritmo mágico, un ritmo colectivo mágico, que empieza de alguna manera a tejer la colaboración desde otro lado. Este es un mapa de patrones. S3, como les decía, es modular, pueden ir adquiriendo de algunas cosas. En Sociocracia Práctica o Sociocracia for All es un poco más todo junto. Ambas son muy útiles y uno puede enriquecerse mucho tomando algunas cosas de una, tomando algunas cosas de otra. Oye, Tom, podría resultar tanto concepto bonito, interesante y quedar ahí. Si una organización te preguntara, Tomás, ¿qué recomendarías tú para empezar el viaje de la sociocracia? ¿Cuál sería tu recomendación? Creo que mi recomendación sería partir como o sea, partir conversando acerca del tema. Porque primero les preguntaría por qué. ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que les llama la atención de la sociocracia? Entonces, primero tal vez reflexionar en torno a estos tres principios: equivalencia, efectividad, transparencia. Hay tantos temas en las organizaciones que no respetan esto. A menudo estamos obcecados en temas de productividad que parece ser efectividad, pero productividad no es necesariamente efectividad. Porque si consideramos que el norte de la organización también es el bienestar de sus trabajadores, la productividad no necesariamente es un buen indicador. Entonces, primero empezar a pensar de qué manera vivimos estos tres valores: equivalencia, efectividad, transparencia. ¿Y cómo las queremos avanzar? Entonces yo partiría primero, incluso de lo que ya están haciendo. Hay mucho de la sociocracia que ya se hace. Entonces, por ejemplo, es bien interesante que en círculos de amigos en realidad no funcionamos por mayoría, funcionamos a menudo por consentimiento. Pero tenemos la creencia que cuando somos mucho, mejor funcionar por mayoría. Entonces hemos traído la mayoría a decisiones domésticas que por lo general hemos buscado transmitir o no, digerir de otra manera, que tiene que ver con el consentimiento. Entonces lo primero sería una reflexión para mí en torno a los principios y cómo ya los viven, de algunas maneras. Y lo otro sería empezar con estos, como decía, estos patrones prácticos. Check-in al inicio de la reunión. Check-out al final de la reunión. ¿Cómo me voy? ¿Qué es lo que me pasó con esta reunión? Porque nosotros podemos creer que cuando nos juntamos a conversar de acá y a intercambiar ideas. En el fondo lo que hacemos, el gran móvil de nuestras decisiones son móviles emocionales. Una buena reunión es la reunión que me inspira, o la reunión que me conecta, la reunión que me permite, que me contiene en mi ansiedad. Entonces,
reconocer ese tipo de procesos necesita de un espacio de expresión auténtica y más profunda que por lo general en las organizaciones no tenemos. Entonces, abrir las reuniones, o dar en las reuniones espacio para eso, generar rondas, creo que ya son formas muy concretas de empezar a humanizar las reuniones. Y una segunda sería empezar a elegir, a ocupar la nominación y elección abierta para los roles. Creo que hay algo de sabiduría colectiva muy potente en ese patrón, en esa herramienta. Oye, a mí me gustaría complementar con lo dicho por Tomás. Estamos viendo el mundo VUCA, estamos viviendo toda esta volatilidad y ya es difícil adelantarse a los cambios, y lo hemos dicho varias veces. Acá el que va a sobrevivir y el que le va a ir un poquito mejor que el resto va a ser quien pueda moldearse más rápido. Y en base a eso nos hemos encontrado en muchas organizaciones al cliente que busca cómo encuentre la mejor solución y tienen un enredo mental de semanas, de semanas, de semanas, y finalmente se empiezan a estancar en el cuál es la respuesta más correcta, y se olvidan que la torta de novia es para el matrimonio y no para una semana después del matrimonio. La torta tiene que llegar en el día. En eso, con eso dicho, me gustaría recordar el concepto que partió diciendo Tomás: suficientemente bueno por ahora, suficientemente bueno para avanzar, lo cual de una u otra forma nos destraba y nos permite alcanzar un poco más de eficiencia, que son unos principios de la sociocracia. Eso, y por otra parte, dejar invitado a todos quienes ven este video a empezar a ver la sociocracia como una opción totalmente viable. En las organizaciones hay grados, bueno, no solamente en organizaciones, también en la vida personal, hablemos de las organizaciones, hay grados de mejora. La sociocracia te permite alcanzar estos grados de mejora, y puedes meterlo en cualquier tipo de organización. Hay algunos más complejos, hay algunos más listos, más preparados, como dice Tom, que ya lo están viviendo, pero de todas formas no es algo que se deba incorporar a la perfección. Uno puede ir partiendo con pequeñas cosas, como dice Tomás, o ya ingresando a los links que les comentamos, donde hay comunidades que te van apoyando, hay millones de herramientas, millones de patrones, que pueden ir complejizando la conversación, pero cada punto que se incorpore es un grado de mejora para la organización. Así que los dejo más que invitados a vivir la sociocracia, incorporarla, y dejar de vivir en las organizaciones como una dictadura y empezar a vivir más como una democracia, como se supone lo vivimos en la vida real. Gracias, Pipe. Resueno con la Gracias, invitación. Pipe. Sí, resueno con la invitación, la amplifico a todos, a todas quienes estén esperando, estén deseando, anhelando participación más armónica. Quizás solamente como inspiración recordar el título del libro de John Buck fue el gringo que ocupó esta analogía que tú decías ahí, Pipe. ¿Por qué vivo en democracia y trabajo en dictadura? Y desde esa pregunta, desde ese malestar, buscó la sociocracia, encontró a Gerard Erdenburg en Holanda, aprendió holandés, tradujo gran parte de la obra de Erdenburg y escribió un libro que se llama Nosotros, la gente, We the People, como parte de la Constitución norteamericana, la Declaración de Independencia norteamericana o estadounidense, y dice, el subtítulo es Consentimiento para una democracia más profunda. No es dejar de lado la sociocracia, es humanizar y profundizar la democracia. Entonces me encanta eso que decías tú, Pipe. Si queremos llevar nuestra democracia, nuestra organización a una democracia humana y profunda, el consentimiento tiene una herramienta bien bonita. Jan. Difícil seguir esas palabras. Pienso que finalmente en las organizaciones, como tú dijiste, las organizaciones generan mucho dolor, mucho pasarlo mal. Y yo he estado en muchas organizaciones en las cuales lo más típico es decir, lo que pasa es que el jefe es un idiota, es un egoísta, o tal persona es, y ponemos todos estos juicios. Y también he llegado a la reflexión que quizás no tiene tanto que ver con la persona ni el cargo, sino que el modelo que establecemos es lo que genera daño. Estamos agarrados en un modelo cuyo output es de mucho dolor, sin ser consciente que hay otro modelo y otra forma más amorosa. Eso, muchas gracias a todos. Sí, gracias a todos. Les vamos a dejar abajo en la descripción los links a las páginas que le hicimos referencia, y también les vamos a dejar los links a las cápsulas que hemos estado subiendo. Tenemos organizaciones, tenemos estructura, tenemos unas bien divertidas que es el mundo VUCA en la cultura pop, así que les vamos a dejar todos los links para que se vayan sumergiendo en todo este mundo de las cápsulas informativas que estamos regalando a la sociedad. Cuídense, que estén muy bien. Chao, gracias. Chao, chao.